Empezaría, si les parece. A todos muy buenas tardes. Gracias por venir a la Casa de América en la reanudación de actividades después de la Semana Santa. En la tarde de hoy presentamos la segunda charla del ciclo Construcción, Deconstrucción, pero esta vez en el marco del Festival Cine por Mujeres, Festival Internacional de Cine hecho por mujeres, que se ha presentado aquí esta mañana precisamente en una rueda de prensa con mucho éxito de periodistas. Y tenemos a Laura Mora, a quien agradezco su presencia, que viene de Colombia para estar en el festival y para estar hoy con nosotros y mostrar su ópera prima de ficción que presentará aquí también mañana, Matar a Jesús. Construcción de Construcción es un ciclo de Casa de América a través del cual queremos que los cineastas de diversas disciplinas reflexionen sobre la arquitectura del proceso creativo y ofrezcan nuevas miradas acerca de la interacción de los lenguajes narrativos, la gramática y la escritura del cine. En definitiva, acerca del complejo y delicado proceso de creación de una película. Pero como digo, la presencia aquí de Laura Mora se debe sobre todo a su participación en el Festival Cine por Mujeres, Festival Internacional de Cine hecho por mujeres. Laura Mora nació en Medellín, en Colombia, en el año 81. Es directora y guionista de cine, de series y de comerciales. Realizó estudios en dirección y producción de cine en el Royal Melbourne Institute of Technology de Australia y cursó clases magistrales en guión y dirección en la Australian Film Television and Radio School, también con sede en Melbourne. Durante su estadía en Melbourne dirigió los cortometrajes West y Brotherhood. En 2012 codirigió, junto al cineasta Carlos Moreno, la serie de televisión Escobar, el patrón del mal, para Caracol TV, ganadora del premio a la mejor dirección y a la mejor serie de los premios India Catalina de la televisión colombiana del año 2013. Entre ese año y el 14, nuevamente junto a Moreno, codirigió la miniserie No sos vos, soy yo, adaptación de la película argentina del mismo nombre, dirigida por Juan Taratuto. Su proyecto más importante y personal hasta la fecha es el largometraje Matar a Jesús, del año pasado, como decía antes, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto y participó en la sección Nuevos Directores del Festival de San Sebastián, donde fue reconocido con una mención especial, el Premio de la Juventud y el Premio 40 Signis. Ha participado además en numerosos e importantes festivales internacionales. Así que Laura, cuando quieras. Gracias. Pues primero que todo, nunca había dado una charla en un salón tan bonito, entonces me siento muy importante. No, digamos que no me dedico enteramente a la cátedra, por lo que puede que hay veces sea más coloquial de lo normal y pueda perderme, y les pido que si lo hago me devuelvan. Acá me puedo meter por una ventana y irme a contar alguna anécdota lejana a lo que nos tiene hoy acá convocados. Estamos a punto de presentar, pues mañana, esta semana, mi película Matar a Jesús. Matar a Jesús es un largo que fue muy largo de hacer también, más o menos 10 años en la escritura, que hace una reflexión muy profunda sobre el tema de la violencia a partir de las reflexiones hechas tras el asesinato de mi padre cuando yo tenía 22 años. Entonces sí que no solo por la anécdota trágica familiar, sino por el hecho de haber nacido en un país como Colombia, me inquieta profundamente la violencia y sus representaciones en el arte, más allá del cine, también en la literatura y en las artes plásticas. Y al contrario de lo que muchos quisieran, que dejemos de hablar de ella, yo creo todo lo contrario. Creo que hay que seguir hablando de ella, creo que hay que seguir confrontando este monstruo que de alguna manera nos ha
ha creado como un vínculo narrativo en la identidad de los pueblos latinoamericanos y que pues que en lo personal sí que constituye, digamos, la materia prima de mi trabajo. Pues para contarles un poquito de Matar a Jesús y ya como arrancar con mis reflexiones muy cortas y escuetas sobre la violencia que quiero compartir con ustedes hoy, y que ojalá si en el camino tienen preguntas, como que no esperemos hasta el final, me pueden interrumpir las veces que sea necesario y yo intentaré responder. Pues nada, Matar a Jesús es la historia de una chica de 22 años que es estudiante de artes plásticas de una facultad de una universidad pública en Medellín. Tiene una entrañable relación con su papá, que es un profesor de ciencias políticas en esa misma institución. Y un día, camino a casa de manera absolutamente rutinaria, su padre es asesinado frente a ella y frente a su casa. Y ella, desde la distancia, en ese momento logra ver la cara del joven asesino que le disparó a su padre. Tras unos meses de enfrentarse a la indolencia estatal y a la falta de respuestas y de compasión por parte del Estado, de manera absolutamente casual se encontrará con Jesús, que es el joven sicario que le disparó a su padre. Y esta chica, que no nació, digamos, dentro del contexto de la violencia, se plantea la idea moral y ética de ser capaz de matar, de ser capaz de vengar la muerte de su padre. A partir, digamos, de la pregunta profunda de qué pasa cuando uno se encuentra con la posibilidad real de venganza, cuando el Estado no solo no ha dado ninguna respuesta, sino que ha sido indolente y poco compasivo ante el dolor y ante la circunstancia de una familia. Ella se empieza a acercar a este joven muchacho y pues en el proceso encontrará que él, al igual que ella, es una víctima más de un sistema corrupto y pues tendrá que decidir qué hacer con esa sensación de venganza. No sé cuántos de acá de pronto en algún otro lado ha visto la película. Bueno, pues es para no contar el final, ¿no? Entonces, pues nada, fue una película, como les digo, muy dura de hacer, porque uno de los temas que quiero tocar de acá es cuánto tenemos que estar tocados realmente por la violencia para poder hablar de ella, ¿cierto? Yo, en lo personal, no creo que tengamos que ser trágicamente víctimas más directas de la violencia para poder hablar de la violencia. O sea, yo creo que por lo menos en el país en el que yo crecí, y digamos que con los hermanos latinoamericanos, siento que todos de alguna manera hemos sido, digamos, víctimas de algún tipo de violencia, directa o indirecta. Y pues partiendo de la idea de que la violencia no es el acto solo de matar o de aniquilar al otro. O sea, hay un montón de expresiones de violencia, entre las cuales se encuentra pues los sistemas penales o los sistemas de justicia que han ido colapsando, la falta de institucionalidad, la corrupción y sobre todo, para mí, los sistemas de exclusión. Latinoamérica es un continente, hace un año, cuando estaba en la postproducción de la película, que tuve la fortuna de hacerla en Argentina, coincidí con el Foro Mundial sobre la Violencia y hubo algo que me impresionó, porque logré volarme un día así de la postproducción y asistir a una de las conferencias. Me impresionó saber que, a pesar de las guerras hoy existentes en Siria o incluso los conflictos, los grandes conflictos bélicos del Medio Oriente, sigue siendo Latinoamérica, sin embargo, el continente que más muertos pone por día. Entonces, pues ese no tan honorable primer puesto me hizo preguntarme, claro, cómo nos estamos relacionando nosotros mismos, que a pesar de no tener, digamos, un conflicto, digamos, de invasión, de esta extravagancia bélica colonialista, por así decirlo, pues sí que tenemos unos sistemas sociales de profundo grado de exclusión que han hecho que aún peor, ¿no?, que nos matemos entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues eso hizo que, digamos, que de alguna manera Matar a Jesús empezara a adquirir más
más vigencia para mí con los años y empezar a desligarme de la anécdota y saber que acá estaba hablando de un encuentro excepcional entre dos seres humanos que quizás en otro contexto o en otro mundo, siendo tan jóvenes, podrían haber sido amigos, amantes, hermanos, compañeros, pero que la misma herencia de violencia ha enemistado. En el caso de Paula y Jesús, de estos dos protagonistas de esta historia. Si hay alguna pregunta, si alguien quiere interrumpir, pues lo hace. Voy a empezar con una imagen que quiero como que discutamos, porque quiero ponerla en contexto para que ustedes me digan a qué se les parece un poco esta imagen que les voy a poner. Perdón, estoy aprendiendo a manejar PC otra vez. Ok, no sé, ¿a qué se les parece estas imágenes? ¿Con qué las relacionan inmediatamente? Claro, pero también es muy parecido a una guerra, ¿no? O sea, si no tuviéramos el referente, que obviamente para nosotros es heredado directamente de los españoles, del tema de la pólvora con la fiesta, del tema de los fuegos artificiales, perfectamente podríamos decir que se trata también de una escena de guerra. O si solo oímos el sonido, ¿cierto? Si por un momento distanciamos la imagen del sonido, también es es un conflicto bélico lo que podemos estar viendo. Yo recuerdo, pues no sé, me acuerdo cuando la guerra en Irak, cuando en el 2002, después del tema pues de las torres y todo esto, que fue como ese primer gran conflicto televisado en el que vimos en vivo y en directo cómo las tropas norteamericanas iban entrando, a mí se me pareció un montón como a las alboradas, que es una fiesta muy común que tenemos en Medellín, sobre todo el 1 de diciembre a partir de las 12 de la noche, cuando es la llegada de la Navidad. Toda la ciudad empiezan a tirar pólvora, lo que nosotros llamamos los voladores, que es estos que estallan en el aire, y es lo más parecido a una escena de conflicto bélico, ¿cierto? De un conflicto armado. Y por ahí a mí se me empieza a parecer un montón, y empieza a ser muy importante en mi trabajo también la relación entre la celebración y la muerte, ¿cierto? Como la manera tan extravagante de nosotros celebrar está siempre muy ligada a estar muy cerca de la muerte. Digamos que en Medellín, cuando uno crecía, yo creo que los chicos, digamos, hoy en día están creciendo en un entorno un poco distinto, porque a pesar de que la violencia sigue estando muy vigente, ya no es una violencia, digamos, tan extravagante como la que tuve yo creciendo en los 80s y en los 90s, pero teníamos como un dicho de saber diferenciar cuándo era un disparo y cuándo era cuando era pólvora. Uno sabía, o sea, pero eso lo sabías a los 12 años, sabías decir, es que si tiene eco,
es pólvora y si es seco es un disparo, entonces sabías cuándo correr y cuándo no. Entonces toda esta relación tan cercana entre la aparatosidad y entre la extravagancia de la fiesta y la violencia empezó a ser muy muy importante en mi trabajo, razón por la cual además decidí que la película transcurriera casi en su totalidad en diciembre, ¿cierto? Porque es cuando, digamos, la forma de la fiesta adquiere como su momento más álgido. También de nuevo la violencia empieza a estar muy presente, además pues obvio del hecho de que en la fiesta empezamos todos, tanto víctimas como victimarios, a convivir juntos en los mismos espacios, cosa que digamos en Bogotá pasa menos, pues, siendo una ciudad mucho más grande, pero Medellín, siendo una ciudad mucho más pequeña y una ciudad mucho más contaminada por las, digamos, narrativas mafiosas, sí que estamos muy juntos, tanto víctimas como victimarios. Entonces, para mí es importante saber que la violencia, más allá de ser un horror, también es un entorno, ¿cierto? Más allá del hecho simbólico o de lo que nos lleva al acto, también empieza a crear un entorno que en este caso es un entorno que va muy ligado también a las formas de vida excesiva, como puede ser la fiesta misma. Entonces, a mí siempre me ha inquietado mucho cómo poder hacer una traducción estética capaz de escenificar la violencia y el horror y la crueldad de los actos de los seres humanos, pero que de alguna manera pueda crear un vínculo tan potente con el espectador que pueda vincularlo de manera política. Es decir, yo creo que todo buen arte, ahí coincido mucho con Doris Salcedo, una gran artista plástica colombiana, que de hecho, hago un paréntesis, hasta hace muy poco tuvo una exposición muy bella acá en el Palacio de Cristal, que tenía que ver con los inmigrantes, una cosa pues a nivel de técnica muy impresionante, porque era como la playa, ¿saben? Como la textura de la arena, donde casi con el sentido de las olas iban apareciendo los nombres de aquellos que podrían haber sido aquellos que han muerto pues en ese camino a Occidente, y ese camino que representa de alguna manera las ideas de libertad viniendo de las costas africanas o del Medio Oriente. Entonces es una obra muy bella, y ella pues que para mí que es una gran influencia en mi trabajo y en mis reflexiones sobre la violencia. Ella habla de eso, de que todo buen arte pues tiene una vinculación política. Y el cine además tiene una particularidad que es quizás por lo que a mí me enamora el cine, que es que es un arte popular, ¿cierto? Que es un arte, digamos que el arte en sí tiende a ser muy elitista, y el cine, digamos, en ese lenguaje que vincula de una manera tan emocional, pues tiene una vinculación con la gente que a mí me parece muy bella, y más allá de que me parezca muy bella, me parece una oportunidad increíble para de pronto sembrar algo en el espectador, para crear unas preguntas y así poder sacarlo de la neutralidad, ¿cierto? Y poder sembrar en él o en ella pues una vinculación política también desde la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, que es lo que hace el cine. O sea, yo creo que uno con el cine viaja, y uno con el cine llora, y uno con el cine se ríe, porque al final esa gran mentira nos la están contando a partir de una gran verdad y nos pueden poner en el lugar del otro. Pero lo mismo también hice pues como un pequeño recorrido, también como muy pequeño, desde las artes plásticas. Entonces acá hago pues como un poquito lo que les digo, pues como redondear un poco esa idea de lograr una traducción estética capaz de significar la violencia y la crueldad, y vincular hacia el espectador desde la reflexión. Creo que el arte del siglo XX, del siglo XXI en general, nos hace una invitación, hay veces literal y otras veces más metafórica, dejar de ignorar el entorno, que es el mundo, y que a su vez es el mundo donde está presente el escenario del horror. Pues obviamente Goya lo hizo de una manera muy bella, muy directa, muy fuerte, ¿cierto? En la representación de la monstruosidad y de la violencia, unas veces como en esta, que digamos que es literal.
más allá de la posible interpretación, acá te está diciendo, te está poniendo la violencia en tu cara. Luego están cuadros como el Guernica de Picasso, donde sí que te deja el rastro de la monstruosidad, pero te deja más libertad de interpretación, digamos. Ya cuando uno ve ese cuadro en detalle dice, acá hay una fuerza impresionante, pero digamos que la representación del humano desde el sentido también figurativo, pues es más directa que la otra. En el contexto colombiano, pues ahí está esta obra de José Alejandro Restrepo, es una instalación muy famosa con las plantas de plátano. En Colombia hubo una masacre muy fuerte, las masacres de las bananeras en los 30, donde grupos de trabajadores sindicalistas fueron brutalmente asesinados, cosa que hoy incluso ciertos personajes de la política colombiana siguen incluso negando que haya existido y piensan que fue un invento más del realismo mágico de Gabriel García Márquez, cosa que es una pena. Pero bueno, entonces acá también vemos como la violencia de alguna manera se sale de la representación literal y no nos están mostrando el muerto directo en la bananera, ni nos están mostrando sangre, ni nos están mostrando el cuerpo, pero sí nos están mostrando, digamos que el eje del terror, que son esos lugares donde estaban estos trabajadores que fueron brutalmente asesinados y como de alguna manera la raíz también se va pudriendo. Está también el trabajo de Doris Salcedo, que la mencionaba antes, tiene, creo, si no estoy mal, ella tiene obra permanentemente expuesta en el Guggenheim en Bilbao, que tiene esta obra de los escaparates, esa del lado izquierdo, donde ella se refiere mucho al desplazamiento. Colombia ha sido uno de los países con mayor desplazamiento interno en el mundo y es muy común porque hoy en día lastimosamente también hay poblaciones donde ha pasado, donde se ven poblaciones que van saliendo de su lugar habitual hacia las grandes ciudades cargando consigo pues todas las cosas de su casa. Entonces de alguna manera ella coge como estos objetos, escaparates, camas y los llena en unos casos de cemento, volviéndolos casi imposibles de cargar, que son esos objetos que van dejando el paso de esos seres humanos y que ya no tienen, digamos, solo la interpretación solo de lo bello, de lo que puede ser un objeto en sí, sino que ya tiene una carga humana y un rastro de la guerra que será como imborrable. También está el tema de los zapaticos, que ella lo hace con varios objetos que también son dejados por la gente como en el camino, ¿cierto? Y ahí también van dejando una memoria y un paso de la guerra. A mí en lo personal siempre decía con una amiga que me impresionaba mucho encontrarme un zapato en la calle. O sea, no sé por qué, me parece que de los objetos que más puede decirnos de lo que pasó, de lo que pudo haber pasado allí, es encontrarse un zapato en la calle. Entonces me parece como una imagen muy fuerte. Inevitable acá mostrar el trabajo de mi hermano, pues porque trabajo mucho en conjunto con él, es también un artista plástico, y él trabaja mucho el tema del archivo, ¿cierto? De cómo al final, y de esa manera también va un poco cuestionando ese colapso del sistema de justicia, donde todos al final no somos más que un número radicado, donde todos al final somos un pedazo de papel que va sufriendo también cierta decadencia y cierto olvido con los años. En este trabajo en especial, esta es una obra de él que se llama Octubre 22, que fue el día que mi papá fue asesinado, y mi papá era profesor y era abogado, y Pablo durante mucho tiempo cogió los expedientes de mi papá y los enterró. Y los enterró con un proceso, con unos plásticos durante mucho tiempo para ver también cómo la tierra misma podía afectar al papel. Y los sacó después de casi 3-4 meses, los volví a enterrar y los volví a sacar y empezaron a aparecer todas estas formas
en los archivos y ya él empezó a hacer una intervención estética entre pintura y otros elementos sobre el papel, y casi que esos papeles empiezan a volverse como unos cuerpos también, como unos pedazos de carne. Tiene otro pedazo de la obra donde hizo unos disparos sobre estos folios y empiezan a hacer como unos cuerpos también ahí. Digamos que esos cuerpos sin respuesta, que ha sido un poco el nombre de la guerra nuestra, ¿cierto? Un montón de casos que no han tenido ningún principio ni ningún fin tampoco. Con esto pues llegamos a matar a Jesús. Esta es una de las imágenes de la película, les voy a mostrar el tráiler en un momentico. Para mí, pues creo que todos los directores también tenemos un punto de vista ético a la hora de abordar nuestras historias, y lo que pasa muy hermoso y muy peligroso también en el cine con el espectador es que de manera casi inconsciente hacemos una cosa que digamos que viene desde la narrativa aristotélica, que es el pacto ficcional. Y ese pacto ficcional quiere decir que en algunos casos el lector, en el cine el espectador, va a cedernos su punto de vista ético a nosotros los directores y a aquellos que van a contar la historia. Entonces yo acá también intento hacer un pacto ficcional bastante arriesgado, que es decirle al espectador que le ceda su punto de vista ético a esta chica de 22 años y que acceda a atravesar con ella 96 minutos donde ella intentará cruzar la línea moral y ética de ser capaz de matar. Y en ese camino ser capaz quizás o intentar humanizar a aquel que ha matado, aquel que es un asesino, aquel que puede ser considerado un animal porque ya se ha deshumanizado de alguna manera. Y pues nada, es lo que intentamos los directores, es eso, es que al final durante 90, 95, 96 minutos, en el caso de Matar a Jesús, podamos hacer ese pacto ficcional y podamos lograr que ustedes cedan ante nosotros. Y eso pues no muchas veces se logra. Ahora, hay otro tipo de cine que quiere conservar más esa distancia, que quiere mantener al espectador más sentado en la tribuna, desde un punto de vista más observacional, que mantenga su objetividad frente a la pantalla. Pero digamos que en el cine que a mí más me gusta, en el cine que me implica humanamente, siempre sucede que me voy y que al final también tengo que cuestionar mi propia ética por lo que he tenido que atravesar con esos personajes. Les voy a mostrar el tráiler de Matar a Jesús. A los sentimientos nos corresponde indignarnos, a los gobiernos reflexionar y actuar. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. Jehová, Moralidad. sonríe. ¿Y usted cómo se llama? Paula, ¿Y entonces qué dice Paula? ¿Se va a bailar o no? Mucho gusto, yo me llamo Jesús.
que este fue el tráiler que presentamos para Colombia. Tengo que contarles una pequeña anécdota con el tráiler, y es que cuando a mí me pasaron el tráiler de la película era como si estuviera viendo otra película. Yo no podía creer un poco. Pues por un lado me parecía una genialidad que estos chicos en Rumania, que es una compañía que se encarga de hacer trailers para películas en todo el mundo, pues hubieran sabido como hilar esta narración y coger esos momentos que al final, ¿para qué es un trailer? Pues para que venda y para que den ganas de ver la película. Pero de alguna manera a mí me parecía que imprimía como un toque muy de acción que yo desconozco un poco en la película. Es decir, para la película realmente es un retrato muy íntimo entre un encuentro de una víctima y un victimario, y claro, esto le da un ritmo súper acelerado y también coge la violencia y la vincula, digamos, desde una como desde lo comercial, ¿cierto? Desde lo aparatoso, desde lo artificioso, y a mí me costó mucho. Incluso el primer tráiler que salió para el Festival de Cine de Toronto, yo no dejé que fuera el tráiler para Colombia, y el de Colombia, que es más pues le cambié la música porque me parece que el otro daba unos acentos dramáticos que eran muy lejanos a lo mío, y bueno, pero igual la película, digamos que el tráiler es muy artificioso con respecto a la película. La película es bastante naturalista, es una película muy clásica en su estructura, donde precisamente por venir de una anécdota tan personal y que trataba de llegar a otro lado, yo también pues como que lo que quería era valerme de la estructura clásica del cine, es decir, una película que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, donde hago unas exploraciones visuales que a mí, digamos, en cuanto al estético, me tenía preocupaciones profundas y que todavía me inquietan. Cómo lograr que esa cámara de alguna manera hable también, o sea, que podamos sentir la violencia no solo desde el acto de matar como tal, sino desde esas pequeñas otras cosas que nos vuelven trágicamente violentos. Es decir, para mí la película no podía ser del todo una película contemplativa, porque yo siento que parte de la violencia nuestra también parte de una sociedad que no ha tenido tiempo para la contemplación. Es decir, estas ciudades, una ciudad como Madrid, que claro que es agitada, que ustedes pueden decir ya que viven acá, que nunca para, también tiene unos espacios como el Parque del Retiro. Y tener ese espacio es explícitamente invitar al ciudadano a tener ciertos momentos en que se calme, en que se detenga. Y estoy poniendo el ejemplo del turista, de lo que vemos nosotros, pero sí que son ciudades creadas con otro relato a nivel urbanístico para quien la habita. Las ciudades nuestras son muy diferentes. En las ciudades nuestras ya, en la arquitectura, en el desorden, en la falta de urbanismo, ya estamos excluyendo al otro, por ende ya estamos siendo violentos. También son ciudades donde estamos todo el día, digamos, llenos de información sin ningún orden, sin ningún color, donde el ruido abunda, y eso impide reflexionar. Y yo quería hacer eso también en la película. Quería que todo el tiempo la cámara también aumentara esa violencia, donde tuviéramos una cámara que acompañe a esta chica en un momento donde hay una sociedad que ni siquiera le ha dado el tiempo para sentarse y replantear el duelo. En su casa el tiempo está detenido, hay una madre que ha sido anulada por la violencia, hay un hermano que está asumiendo un lugar que no le pertenece, que es el del padre, y allá afuera hay toda una sociedad que sigue, que se mata, que se exhibe, que se excesa y que celebra el hecho de estar vivo porque pronto morirán, ¿cierto? Entonces eso era también, todos esos pequeños detalles creo que son importantes en la narración misma de la violencia. O sea, no es solo el acto como tal, es que hay más allá, que puede ser explícito o no, que puede ser visible o no, para narrar esa violencia. Y eso es otra cosa que el cine tiene como meta, no solo es el mundo visible, es el mundo de lo invisible, y muchas veces es ese mundo de lo invisible lo que va a hacer más efectivo narrar lo que es visible, lo que va a ser mucho más fuerte ese mundo visible.
Entonces, siempre vuelvo como a esa pregunta de hay que haber vivido la violencia para hablar de ella. Yo creo, de nuevo, que todos hemos padecido la violencia de manera directa o indirecta. Creo que el cine latinoamericano ha tenido la violencia de Estado o de la insurgencia o de las mafias como centro de su narración. Es decir, es una tradición del cine latinoamericano y es porque ha sido también la tradición del continente. O sea, Argentina sigue teniendo, digamos, como eje central de su narración cinematográfica todo el tema de la dictadura y de los desaparecidos. Chile, que en mi concepto es el cine en este momento más importante del continente, que se está enfrentando con una sociedad muy dividida, muy polarizada, muy conservadora, que muchas veces no habla, y eso dice también mucho de una sociedad, que es lo que se calla, y está empezando a hacer unos cuestionamientos muy profundos. De hecho, voy a hacerle propaganda a una película que está acá, que van a poder ver dentro del marco del Festival Hecho por Mujeres, que es una película de Marcela Said, Los Perros, que me parece increíble cómo empieza también a cuestionarse esos secretos que van a salir en la sociedad. Colombia está a punto de enfrentar un proceso muy parecido, entonces por eso me inquieta mucho, pero creo que ustedes como españoles también pueden relacionarse muy bien con esa película, con esas cosas que se callan, con esas personalidades que la sociedad, digamos, empieza a cuestionar ya cuando el tiempo ha pasado. Entonces, y luego está México, que está sufriendo un proceso muy parecido al que vivió Colombia en los 80s, con una violencia muy extravagante, muy explícita, como muy por fuera, muy sacada. Y estamos nosotros, digamos, con una herencia de un cine relacionado con la violencia muy lejos, desde muy atrás, digamos que teniendo como exponente principal a Víctor Gaviria, que también es de Medellín, que empezó un poco a darle voz y a darle cara a los marginados del conflicto, desde los chicos que nacían en los barrios populares hasta los otros chiquitos que vivían en la calle vendiendo rosas, luego pasando por un estado que convive con las mafias, como es Sumas y Restas, y en su más reciente película La Mujer del Animal, hablando del maltrato a la mujer y de una sociedad que es indolente hacia eso. Tenemos por ende digamos una herencia de trabajo muy profunda con actores no profesionales. Yo lo he hecho en todos mis cortos, y en Matar a Jesús, que es mi trabajo más grande hasta la fecha, vuelvo a trabajar con actores no profesionales. No hay ningún actor profesional dentro de la película, trabajamos sin ningún guión, de nuevo, entonces castings muy largos. Acá atrás la directora de casting de mi película, que hizo un trabajo absolutamente maravilloso. Estuvimos 9 meses yendo a los lugares donde pensábamos que estos chicos podían habitar para encontrarlos, y bueno, entonces sí que siento que la violencia de Estado, de la insurgencia o de las mafias, pero que al final hablan de estados que han fallado, de estados que han fallado con sus ciudadanos, de estados que han abandonado y que han dejado un poco a la deriva a estos chicos, y donde esas mafias han llegado a ocupar ese lugar, pues es lo que digamos, nos activa un poco como artistas, y se manifiesta ya sea en la literatura o en las artes plásticas o en el cine. Entonces, y hay otra cosa que me parece muy importante, es que el cine y el arte en general deben alejarse de la banalización que hacen los medios de comunicación sobre la violencia, y eso en particular en Colombia ha sido, digamos, muy grave, porque nos ha normalizado la violencia. Es decir, ya es normal que el medio de comunicación, de manera hay veces muy excesiva y muy amarillista, vuelva la violencia un espectáculo del terror, y pues yo creo que el cine tiene que alejarse de eso. No puede ser que el cine, que tiene 90 minutos para poder profundizar, pues 90 minutos como mínimo, más allá, extenderse y profundizar sobre un tema, pues vuelva la violencia el acto que vemos en los medios de comunicación cada día, que es esa banalización de ese estado de zozobra y de terror en el que vivimos. Entonces sí creo que tiene que ir un poquito más allá, tenemos que profundizar, tenemos que traer algo nuevo al debate también. Ahora, yo no creo que el cine tenga que dejar moralejas.
no creo en eso, creo que lo que tiene que sembrar es profundas reflexiones. A mí me gusta también el cine que puede construir también sensaciones desde lo físico, que uno salga maluco, que uno salga inestable, que uno salga inquieto y que después le tome un rato poder verbalizar eso que ha sentido. Voy a decirles unas películas, tengo muchas, pero me costó un poquito ahorita, como películas que yo creo que son importantes dentro de esa narrativa y de esas exploraciones sobre la violencia, que son obviamente Rodrigo de No Futuro, que es de Víctor Gaviria, como les hablaba. Memorias del Subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea. Mucha gente me podría decir, pero eso no es una película sobre la violencia. Yo sí que creo que es una película que de una manera muy poética, de una manera muy reflexiva, habla de un estado de terror al que no le vemos la cara, donde los muertos los están poniendo unos y los reales, digamos, culpables siempre están, digamos, gozando del anonimato. Luego está Eli, de Amat Escalante, mexicano. Tiene una película que a mí también me parece increíble, que se llama Los Bastardos. Ahorita les voy a mostrar, yo traje de cada una como unos apartecitos donde creo que podemos ver cómo de alguna manera están reflexionando y haciendo representaciones muy profundas desde lo plástico y desde lo visual sobre la violencia. Amat, en Eli, creo que es donde más, ya muy de frente, toca el tema de la violencia del narcotráfico, que al igual como nos tocó en un momento en Colombia, no quiere decir que ahora no exista, sigue existiendo, pero sus formas han cambiado. Es una violencia muy extravagante. Es decir, la violencia de Escobar era de una extravagancia pero perversa. O sea, yo crecí en esos años en Colombia, y las bombas en un centro comercial, eso es una forma de violencia absolutamente extravagante en su manera más literal y metafórica. Y ahora están los cuerpos de los hombres colgados en los puentes en México, ¿cierto? Eso es otra forma muy extravagante de la violencia, que ahora vamos a ver un pedacito, la manera como abre la película Eli, que tiene que ver con eso, es impresionante. Luego está La Jaula de Oro, de Diego Quemada, es una película ganadora de la Palma de Oro en Cannes, que habla de los jóvenes migrantes que intentan estar en Estados Unidos. Eso también es violencia. Y eso también habla de un Estado que ha fallado, que no puede tener a estos chicos y darles educación y darles un futuro, sino que tienen que atravesar en ese tren del terror hacia el otro lado de la frontera, pasar todo tipo de obscenidades y de adversidades en busca de un sueño que también es fallido, porque ese sueño que promete el capitalismo también es fallido. Por último tengo acá Todos tus muertos, de Carlos Moreno, que para mí es una película bastante anarquista, es una película como sin género, que habla a partir de una anécdota que pasó en un pueblo del Valle del Cauca en Colombia, donde un señor salió a trabajar una mañana y encontró un montón de muertos tirados. Y empieza a ir al pueblo a decir, vea, ya hay un montón de pueblos y un montón de muertos, y nadie se quiere hacer cargo de los muertos. Entonces el problema central de esta película es cada uno de los alcaldes, del jefe de la policía, viendo a ver a quién le tira el agua sucia y quién se hace por fin cargo de estos muertos. Entonces, de nuevo, de una manera también bastante satírica, con una puesta en escena muy interesante, todo pasa en un cañaduzal alrededor de estos muertos que van teniendo vida también, esos muertos ya sin nombre que el Estado ni siquiera quiere hacerse cargo ni quiere hacerse responsable. Entonces, de nuevo, hay un cuestionamiento muy profundo que creo que en todas al final está. Al final lo que estamos nosotros preguntando es, más allá de la violencia de Estado, acá en todo el Estado tiene responsabilidad, el Estado está ausente en todas, y eso es un poco lo que ha pasado pues en nuestra Latinoamérica. Por otro lado, antes de ir a estos apartes de la película, quiero hacer como un pequeño paréntesis. Es que al final todas las cinematografías también hablan de violencia, es decir,
el cine norteamericano también está hablando de violencia. Lo que pasa es que está poniendo unos buenos y unos malos, donde casi siempre ellos son los buenos y nos van a salvar, ya sean vestidos de superhéroe o la marina o poniendo la bandera en la luna. De alguna manera nos van a salvar, pero ellos también están siendo atacados y siendo amenazados. Lo que pasa es que casi siempre pues es por una fuerza externa a la que le irán poniendo diferentes nombres con los años. Y luego en la cinematografía europea, que ha sido muy influyente en nuestra cinematografía latinoamericana, también se han tocado los temas de la violencia, y creo que ahora empieza a haber un tema muy vigente, que es el tema de los migrantes. Les recomiendo una película bellísima de un director muy joven italiano, se llama Thomas Carpignano. Su película se llama Mediterránea y es absolutamente hermosa, donde llega toda esta herencia del neorrealismo italiano que llegó a nosotros. La transformamos un poco en realismo social y luego pues esto dio pie al nuevo cine latinoamericano, donde obviamente lo que nos inspira son estos temas muy directamente políticos y dedicado a estos personajes que están al margen. En lo personal, para mí la película más influyente, digamos, en mí, cuando yo dije, esto es lo que quiero hacer, fue La batalla de Argelia, que no sé si la han visto, Gillo Pontecorvo, donde toma decisiones muy arriesgadas. Fue una película prohibida en muchos países. Hace poquito estuvo en el Reina Sofía, que estuve cuando vine a San Sebastián, pasé unos días por Madrid y entré al Reina Sofía y veo la película así gigante, no lo podía creer. Y claro, él toma decisiones tan arriesgadas como que su protagonista era realmente un miembro del FNL, del Frente Nacional de Liberación Nacional, del FLN. Y hay un momento en esta película que uno no sabe si está viendo un documental sobre la subversión argelina en contra de la colonización francesa o si realmente es una película. Cruza esa línea de una manera brillante, y creo que en todas estas películas que les menciono, donde la violencia y los cuestionamientos al Estado ocupan el eje central, siempre hay esa línea donde hay momentos en donde uno no sabe si esto es realidad o ficción. Y lo más, digamos, profundo y quizás preocupante también de todo es que esa realidad a veces puede superar la ficción en muchos casos. Entonces, no sé si tienen preguntas, creo que he hablado mucho, es tarde, acá hace como calor. Sí, la estamos oyendo. Gracias. Sí, pues eso, que nosotros esa violencia la hemos tenido durante años y años, y no sé, no te acostumbras, pero la hemos tenido. Claro. Y si ves la televisión todos los días, ves que todos los días matan a una mujer, la atropellan, y es constante. Claro, y con eso es con lo que más, como que más alerta tenemos que estar, en un mundo que está, donde la información está, o sea, rebosante. Todo el día estamos en el teléfono pegados, información, la banalización del terror está a la vuelta de la esquina. Hace poco, yo estoy ahora escribiendo un nuevo proyecto que pasa en una historia medio fantástica, donde vuelvo a reflexionar sobre el FNL. Te voy a comentar una cosa. Los señores que se marchaban de Argelia y venían a España estaban protegidos. Y luego eso nos trajo una repercusión tremenda a España, porque Francia no nos quería devolver a los etarras y los protegía. O sea que todo tiene... Claro, ¿cómo es lo de la mariposa? El efecto, sí. No, todo tiene esa repercusión, y al final también lo que yo quiero como dar cuenta con eso que dices, esas dos cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con la banalización de lo que es de lo que es terrible, y la violencia es terrible, pero también tenemos que ir un poquito más allá con el tema de la violencia, y es de nuevo lo que yo creo que el cine permite, una oportunidad única de poder conectarse con el otro de una manera tan entrañable, porque yo creo que ahora la violencia como la estamos viviendo es exclusión y es falta de compasión y de empatía.
O sea, a mí me preocupa, yo creo que es lo que más me aterra frente al mundo en este momento y que con el cine me parece tan hermoso, y es que sufrimos de una falta de empatía y una falta de compasión terrible. Entonces estamos súper enemistados, estamos primero que todo muy condenados al lugar donde nacemos. Pero a ver, si es que eso es del azar, es que es lo único que le pertenece al azar, es donde nacemos. Y que eso sea lo que nos condene de ahí para adelante, pero lo digo no solo por los países que han obligado por sus circunstancias a que la gente salga, sino también dentro de los mismos países. Es decir, Colombia es un país totalmente dividido por sus clases, entonces estamos condenando al otro por el barrio en el que nació, y yo ya lo odio por el barrio en el que nació, pero entonces el otro que cruza también lo odio porque ese país también está enemistado conmigo, porque están viniendo, o sea, es una falta de compasión increíble, y ahí es donde creo que el cine, que toca ejes de violencia, que tiene carácter político, como creo, repito, que todo buen arte debe tener, pues juega un papel impresionante de poder rescatar ese pedazo de humanidad que nos queda, y que en el mundo de hoy creo que es lo más importante, que es recuperar esos momentos de empatía, de poder pensar desde la orilla más lejana, ¿cierto? Entonces ahí es cuando el cine me parece que juega este papel tan importante también desde esa popularidad que juega el cine mismo. ¿Alguna pregunta? Quería preguntar por qué el nombre de Matar a Jesús, porque es que parece que va a ser una repetición de la pasión de Cristo, vamos. Sí, sí, sí. Entonces, no, porque podría No, ser matar a y además Mario, que es muy provocador. En San Sebastián, maravilloso, iba en un taxi, iba a una proyección de la película, entonces el taxista me pregunta, bueno, ¿y cuál es la película que estás presentando? Yo, Matar a Jesús. Y el hombre paró y me dijo, ¿pero por qué no le has puesto Matar a Pedro? O sea, pero claro, nosotros sabíamos por un lado que iba a ser muy provocador, que la vinculación a lo religioso pues es inmediata. Ahora, ustedes son un país muy católico, pero Colombia es el segundo más católico del mundo, o sea, ya paramos 10 días porque fue el Papa, colapsamos. Entonces en Colombia sí que era mucho más el riesgo. Y el título de la película viene de dos cosas muy básicas. Una no tan básica, una que puede sonar muy artificiosa, pero es, como les contaba, mi papá lo mataron cuando yo tenía 22 años. Yo tenía una relación muy estrecha con mi papá, y en el momento en que lo asesinaron, mucha gente, digamos, de la academia, sus amigos, a mí ya me gustaba mucho escribir, y me dijeron, ¿por qué no escribes un artículo sobre tu papá? Y yo no era capaz, no me salía nada, y yo decía, no puede ser que yo no pueda escribir nada sobre el ser humano que más he querido y más he admirado en mi vida. Y unos años después me fui a vivir a Australia, y me fui a vivir a Australia precisamente por todo esto, y tuve una oportunidad de irme y corrí hacia el otro lado del charco, y una noche tuve un sueño en el que estaba mirando la ciudad. Si ven la película van a ver que Medellín es una gran protagonista de la película, y hay como un mirador todo el tiempo. Y soñé que estaba conversando con un chico en ese momento de mi misma edad, y conversábamos, y en un momento él me dice, yo me llamo Jesús y yo maté a su papá. Y esto fue un sueño. Y yo me levanto a las 4 de la mañana y empecé a escribir unos textos que eran unas conversaciones imaginarias mías con el sicario que había matado a mi papá. Y nunca con la idea realmente de volverlo una película, sino más como una catarsis y como una posibilidad finalmente de poder escribir algo. Y con los años, yo ya estudiaba cine, pues me di cuenta que habían unas imágenes y unas reflexiones muy profundas de las que podía empezar a hablar de la violencia. Por otro lado, yo creo que ese nombre que apareció en ese sueño tiene que ver con una preocupación mía muy personal de la relación de la violencia y la religión en Colombia, de cómo de alguna manera pues muchos de estos chicos
que han crecido dentro de la exclusión y que son utilizados por los aparatos criminales para convertirlos en asesinos. También al saber que hay un Estado que no opera y sienten que pueden ser juzgados por una entidad más allá de lo humano, pues se empiezan a ser tremendamente irresponsables con los otros. Y que somos como una sociedad que es tan creyente y que se reconoce en unos valores judeocristianos de respeto a la vida, puede ser tan increíblemente violenta. Entonces yo creo que ese nombre en ese sueño de alguna manera fue la manifestación de esa inquietud que yo tenía de la relación entre religión y violencia, pero pues y también, bueno, a mí me llama la atención que nosotros usemos ese nombre, que pues tanto los españoles como los latinoamericanos somos los únicos que usamos ese nombre como nombre de hombre. Pues nada, ahora presenté la película en París y fue de pelis. Dime. Pues quería darte las gracias. Yo quería darte las gracias, ¿no? por esta aproximación, por este pedazo de proceso que has hecho, ¿no? Siendo víctima de esta manera tan brutal, daba un poco de miedo este acercamiento a la violencia, cuál iba a ser, ¿no? Claro. Porque efectivamente lo que nos tienen habituados los medios de comunicación y que prácticamente desde todos los lugares, incluido el Estado, como tú bien dices, es precisamente es el generar más violencia. Nosotros acabamos de tener un caso muy mediático de un nene. Ay, sí, lo vivimos en Colombia, estuvimos también igual dependientes, hasta allá llegó también. Fuertísimo, ¿no? Y cómo la reacción del Estado, de lo social, es precisamente esa, ¿no? Es el generar. Entonces vamos a ver cómo le castigamos. Bueno, primero el entretenimiento de toda la morbosidad de todo el caso, de todos los personajes que hay, pero además el generar luego la conclusión de cómo endurecemos el Código Penal, cómo hacemos que esta señora sea castigada con la máxima pena de tal, ¿no? Quiero decir que el acercamiento no es jamás ese distanciamiento que es necesario y esa conexión de la humanidad de la víctima con el asesino o la asesina en este caso, ¿sabes? De ver la humanidad de lo que queda, porque es la única manera que podemos rescatar algo. Quiero decir que si de algo tiene que salir de ahí, de ese proceso, tiene que ser precisamente eso. Claro, y yo también lo que creo es que, por ejemplo, en Colombia, yo creo que en Colombia, en la historia de Colombia siempre hemos buscado un enemigo, ¿cierto? Entonces, a ver, hay otra anécdota que pasa con la película y es que el día que nosotros empezamos la preproducción de la película, ese día ganó el no. Ustedes saben que en Colombia se hizo un referendo por la paz, ¿cierto? Y mientras nosotros hacíamos el primer plan de rodaje de los 30 y pico que tuvimos, mientras hacíamos el primer plan de rodaje, afuera de mi casa la gente tiraba pólvora y celebraba que él no había ganado. Y yo decía, somos unos bárbaros, de verdad, somos unos bárbaros. Después he ido reflexionando también sobre eso, porque ese día yo dije, tengo que hacer esta película más que nunca, porque sí que somos unos salvajes. Es una historia interminable de venganza. O sea, es como un gran crimen pasional. Nosotros ya no sabemos esto por dónde empezó, pero además siempre hay un enemigo nuevo y tenemos tanto miedo de deshacernos del enemigo. Tenemos tanto miedo de alguna manera, la violencia se ha infiltrado tanto en nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos los unos con los otros, que digamos que ponerle fin a la violencia también significa reinterpretarnos socialmente y culturalmente. Y a eso le tenemos pánico, porque en Colombia... Yo siento que lo más democrático que hay en Colombia es la violencia y la belleza, por igual. Y pues de alguna manera en territorios tan distintos, porque todos somos tan diferentes, desde la costa caribe a la costa pacífica, pasando por el Amazonas y llegando al centro, somos tan distintos que de alguna manera esa violencia nos ha amarrado culturalmente, y eso es muy interesante
muy preocupante, y yo creo que parte de lo que está ocurriendo es un miedo muy profundo a deshacernos de esa violencia y a empezar a reinterpretarnos desde otro lugar. Entonces por eso me da miedo esa banalización de la violencia, ese entretenimiento, esa cosa mediática de la violencia. Mucha gente me dice, sí, pero entonces ¿por qué el cine sigue hablando de violencia? Yo, porque el cine tiene otra posibilidad, tiene otra profundidad. El cine siembra otras preocupaciones, siembra otras preguntas para no sé si, no va a cambiar el mundo tampoco, pero sí creo que genera otras inquietudes que siento que la televisión no tiene el tiempo de hacerla, y que ahora estos aparatos y este exceso de información sí que menos. O sea, lo que les iba a contar ahora es que hace poquito estuve donde estoy haciendo la investigación de mi nuevo proyecto, y de repente habían unos señores como en una tienda, felices, todos pegados de un teléfono, y se lo pasaban entre sí, y estaban viendo una imagen terrorífica de cómo habían matado a un chico hacía unos días, como en una vereda cercana, y esto se lo rotaban entre sí. Yo decía, esto no puede ser, o sea, ya estamos llegando a un nivel de enfermedad que creo que el cine también tiene entonces que ser más hábil en su aproximación. ¿Cómo dejar? Yo no tengo todas las respuestas, pero sí creo que las artes, ya con este exceso, tienen que buscar otras formas de confrontar y de sacudir muy fuertes, porque la falta de compasión y la esterilidad emocional a la que hemos llegado con estos aparatos, pues es muy, muy preocupante. Les voy a mostrar alguna pregunta. Yo creo que ya se me está acabando el tiempo, qué pesar. Pero bueno, les voy a mostrar como unas imágenes icónicas dentro de ese cine que nos ha agarrado y nos ha hecho preocuparnos más por lo nuestro. Espero que ignoren estos videos del lado como película colombiana, infidelidad, un caso de la vida, o corrupción criminal, la mujer policía, que es lo que dice al lado. Me causa mucha intriga, pero bueno, esta es una escena de Rodrigo D., una película de Víctor Gaviria, la primera película colombiana a estar oficialmente en Cannes en el 90, y esta es una secuencia en la que dos chicos intentan apuñalarse los unos a los otros, y empieza a hacer como esta danza bastante hermosa y terrorífica al mismo tiempo. No sé cómo ponerle más volumen a esto. Abajo a la izquierda, abajo a la izquierda, ahí.
una de esas escenas icónicas del cine latinoamericano, digamos que de punta a punta del continente, todos siempre vamos a hablar como Rodrigo de una gran influencia. Todos de nuevo venimos muy influenciados por el neorrealismo italiano. En mi caso en particular, pues digamos que Visconti y Rossellini van a ser siempre mis preferidos. Y acá en esta, digamos que lo que fue muy impresionante con Rodrigo era que eran actores naturales y que él estaba realmente retratando esa vida donde la muerte realmente, o sea, no puede ser más literal el título, ¿cierto? O sea, no hay futuro y es toda una generación que fue afectada por eso. Digamos que esa generación de los 80s y mi generación, de nuevo, los que fuimos adolescentes en los 90s, todos crecimos supremamente afectados como por esa no posibilidad de haber crecido. E incluso a los que sobrevivimos a toda esa época, a mis amigos, a muchos los afectó profundamente, ¿es cierto? De ahí salió toda una generación que nunca hizo nada porque siempre esperó morir, y entonces los que sobrevivieron no supieron qué hacer con la vida, ¿no? Y él retrató de una manera pues muy poética también esa tragedia. Lo Prometido, que es la secuencia que abre Eli, la película de Amate Escalante. Ya con esto termino, pero para que vean una versión muchísimo, digamos, de puesta en escena un poco más plástica, pero muy, muy aterradora. Un poquito más larga, dura como 4 minutos esta secuencia.
No, además que ya te ha dado tiempo de sentir, pues que se sabe que están vivos, que te ha mostrado en el carro que están vivos, que te da el tiempo para sentir el tiempo que esos cuerpos ahí vivos, deteriorados, van recorriendo en ese carro, y que te hace esto que bien podría ser una instalación. Es que es muy impresionante esa extravagancia también y esa plasticidad en la violencia, ¿no? Y además corta a lo siguiente que van a ver, y un pueblo que calla, que no dice nada, donde no pasa una mosca, donde de pronto cruza por ahí alguien a una escena de unos adolescentes. Entonces nada, les sembro la inquietud para que la vean, que también es maravillosa, muy fuerte, desde que empieza hasta que acaba no lo suelta uno, pero donde creo que también te dice, así yo haga esto en una película, nunca nos vamos a acercar a lo horrible que puede ser la violencia, y de nuevo la lleva a otro lugar para ver si también paramos un poco. Muchísimas gracias.